Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de nuestra segunda semana. Luego de haber leído la visión inaugural, nos damos cuenta que ese texto estaba plagado de símbolos. Pero no solamente la visión inaugural. Todo el Apocalipsis encontraremos distintos símbolos que Juan usa. Estos símbolos no son producto de la imaginación de Juan. Estos símbolos son producto del profundo conocimiento de Juan del Antiguo Testamento y de la historia de Israel. Desde este conocimiento, Juan puede simbolizar lo que quiere decir fundamentalmente para hacernos pensar. No podemos entender estos símbolos únicamente restringiéndolos al significado literal. La lógica del símbolo escapa a una significación restringida y literal. Para explicarme mejor, el símbolo está en lugar de. Si nosotros tenemos un gesto o queremos hacer un regalo para expresar nuestro afecto a alguien, queremos de esta forma simbolizar nuestro afecto a través del gesto o a través del regalo. Por medio de ese gesto y por medio de ese regalo, nosotros queremos recrear, celebrar y compartir nuestro afecto. Sería absurdo decir que el gesto o que el don que nosotros damos significa 100% nuestra amistad. Lo que queremos decir es que queremos expresar a través de ese gesto o a través de ese don específico el sentido de nuestro afecto. De esta forma, aquel que recibe el gesto o aquel que recibe el don puede celebrar la presencia de nosotros y construir comunidad. Como nos damos cuenta, el símbolo no podemos encerrarlo en las paredes de una significación literal. Más bien, el símbolo busca hacernos pensar. Por eso, el texto del Apocalipsis debe hacernos pensar a nosotros e implicarnos en la realidad para recrearla. Teniendo este marco de referencia, debemos entender que el mensaje a estas 7 iglesias es un mensaje para la iglesia de hoy. No solamente fueron escritas para comunidades del pasado. Recordemos que el prólogo nos advertía: dichoso todo aquel que lea, escuche y guarde estas palabras. En especial, estas cartas son un mensaje propicio para reflexionar la condición de nuestra iglesia en nuestro presente. Las iglesias del Apocalipsis, a la cual nosotros haremos referencia, surgieron en el ámbito de los antiguos núcleos urbanos, ubicados a lo largo de las más importantes redes viarias de la provincia romana de Asia, lo que nosotros llamamos el Camino Real, construido por los persas para enlazar Éfeso con Susa, casi 2.300 kilómetros. Muchas de ellas eran ciudades relevantes, con una actividad comercial esplendorosa. Otras, por el contrario, eran comunidades perseguidas y pobres. Al igual que nuestro presente, muchas de nuestras iglesias en el mundo viven situaciones distintas. Por ello es importante el llamado específico al ángel de cada iglesia, es decir, al espíritu, a lo que connota, a lo que describe a cada iglesia. Al referirnos a la carta de las 7 iglesias, nos referimos específicamente a las iglesias de Asia Menor. Estas iglesias conforman las 7 iglesias del Apocalipsis. A ellas nos referimos la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. La estructura de la carta es absolutamente sencilla. Al ángel de la iglesia escribe, se le da un mandato. El autor de la carta dice: esto es lo que dice, tomando el ejemplo de la visión anterior. El cuerpo de las cartas continúa de la siguiente forma. Primeramente se describe la situación de cada iglesia. Fundamentalmente se utiliza el verbo conocer, conozco. Presenta un motivo de reprensión, por ejemplo, pero tengo contra ti, junto a una orden de arrepentimiento. Prosigue una revelación profética. Mira,
una promesa de visita que iré pronto o vengo pronto, y exhorta a un llamado a un cambio. Una de las cosas fundamentales de esta carta es que empieza nombrando lo positivo de las iglesias. Muchas veces nosotros enfatizamos únicamente el aspecto negativo de nuestras comunidades. Muy por el contrario, Juan, conociendo aún las debilidades de la iglesia, no las enfatiza. Lo primero que enfatiza es el aspecto positivo, para luego llamar a la conversión y al cambio. Creo que esto es un aspecto sumamente importante al referirnos y entender nuestras comunidades. La primera carta está dirigida a la comunidad de Éfeso, en el capítulo 2, versículos 1 al 7. Al momento que esta carta es escrita, la ciudad de Éfeso cuenta alrededor de unos 200.000 habitantes. Es una ciudad que ha florecido a la sombra de la paz romana. Gracias a su ubicación, se encuentra en un puerto, y esto hace que el comercio sea el modo más productivo para vivir. Pero no solamente vive del puerto, también vive de los juegos y del culto. Los antiguos habían denominado a esta ciudad la luz del Asia Menor. En Éfeso se encuentra el gran templo Artemisio, dedicado a la diosa Artemisia o a la diosa Diana de la fecundidad en Roma. El templo como tal genera grandes riquezas, tanto de artesanos como aquellos que venden las ofrendas o aquellos que se llevan los recuerdos. Además, los grandes peregrinajes hechos a visitar a esta diosa producen grandes beneficios a la ciudad, pero no solo aquellos que hospedan a los peregrinos, sino aquellos que también les dan comidas y venden sus recuerdos. En la ciudad también coexisten grandes magos. Recordemos que Hechos 19:13 nos habla de algunos judíos que han intentado utilizar el nombre de Jesús para hacer un exorcismo fallido. Pero no olvidemos que Éfeso es una de las primeras comunidades formadas por Pablo entre el año 54 y 57. Nada más y nada menos tiene el privilegio de haber sido formada por el apóstol Pablo. Por ello, es una de las comunidades cristianas más importantes entre las primeras iglesias nacientes. Aparte del culto a la diosa Artemisia, se da el culto al emperador. En el tiempo del Apocalipsis, Domiciano había exigido que se le llamase Dios y Señor nuestro, siendo esto motivo de conflicto para los cristianos, pues sabiendo que el único Señor es Cristo y que el único Dios es el Dios verdadero, era imposible rendir culto al emperador. Como tal, fuera del sistema religioso y fuera del culto al emperador, todo aquel que se negase a rendir culto a los dioses o al emperador pasaba a ser inmediatamente un marginado, fuera de los privilegios sociales, políticos o económicos. La carta a la iglesia de Éfeso está dirigida al ángel que está en la iglesia de Éfeso. Ese sentido de estar marca la pertenencia del ángel a la iglesia. Estos personajes muchas veces sirven de nexo entre la unión entre la divinidad y la realidad terrestre, pero en especial sirven y fungen como mensajeros. Sin embargo, el Apocalipsis dirige la carta al ángel que se encuentra en la iglesia de Éfeso, denotando una relación de profunda identidad entre el ángel y la iglesia. La referencia al ángel que está en la iglesia será repetida 7 veces, así como encontramos la expresión esto dice repetido 7 veces. Con este septenario, lo primero que recalca es la íntima unión entre el ángel y la iglesia. Por otra parte, la expresión esto dice se remite a la gran tradición profética de Israel, donde los profetas proclaman la palabra de Dios a través de esta fórmula. Esto dice, repetido 7 veces,
demarca la autoridad y la totalidad del mensaje dado por aquel que remite la carta. Esta autoridad se hace manifiesta en que proviene de aquel que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Fijémonos que este, que posee las 7 estrellas en sus manos, camina en medio de los 7 candeleros. Es decir, Jesús no está alejado de las iglesias, sino que camina en medio de ellas. Los creyentes reconocen la presencia de Jesús en medio de la iglesia. Otro elemento que ahora podemos focalizar mejor nuestra atención es el significado de los candeleros. La imagen tiene fuertes resonancias bíblicas ligadas al culto en Jerusalén. En Éxodo 25 se nos había mencionado: harás asimismo un candelero de oro puro, después harás 7 lámparas y las dispondrás de manera tal que envíen la luz hacia adelante. Estos candelabros ardían en la presencia continuamente frente al Santo de los Santos, que era el símbolo de la ley y cuyos preceptos debía iluminar la vida del pueblo y ser signo de fidelidad para Dios. En cambio, Juan ha colocado en su lugar a la iglesia, recordando aquellas palabras de Jesús: ustedes son la luz del mundo, y así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14, 16. Por ello, Juan contempla estas iglesias como lámparas que por medio de su testimonio difunden a toda la humanidad la luz del mensaje del Evangelio. Son luz para el mundo. Juan 8, 12. Como vemos, la teología de Juan se basa fundamentalmente en un profundo conocimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento. Solo así la Escritura adquiere pleno significado. La carta continúa de la siguiente forma: Jesús expresa conocer las obras, las dificultades y en especial la perseverancia. Alaba que no puede tolerar a los malos y que puede discernir perfectamente quiénes son los verdaderos apóstoles de aquellos que son falsos y mentirosos. Resalta la constancia y también afirma que ha sufrido en su nombre sin desanimarse. Todos estos elementos absolutamente positivos de una comunidad robusta formada por el apóstol Pablo. Pero tiene algo en contra de esta iglesia. Ha perdido el amor del principio. Date cuenta que has caído y recupérate. Vuélvete a lo que antes sabías hacer. Detengamos nuestra mirada en esto que acaba de mencionar. Ha perdido su amor del principio. Es una iglesia que sabe perfectamente bien la doctrina. Sin embargo, ha perdido el amor del principio. Quiere decir, una iglesia que conoce perfectamente bien las leyes y los dogmas, pero no tiene amor. La carta nos llama la atención a una iglesia que se ha transformado en erudita en formular dogmas y leyes, pero que ha perdido la misericordia y el amor. Es un llamado a recuperar aquello que antes sabías hacer, el amor del principio. E insiste la carta: hay algo bueno que haces, y es rechazar la conducta de los nicolaítas. No tenemos un conocimiento cierto de esta secta que se hace referencia llamada los nicolaítas. Muy posiblemente está asociada a todos aquellos cristianos que no ven ningún problema entre el culto al emperador y a los dioses de la ciudad y el culto cristiano. Recordemos que estar fuera del culto es vivir como un marginado del sistema social y del sistema político. También a esta secta de los nicolaítas puede estar asociada cierta actitud
de creerse superior al resto de la comunidad. El texto prosigue: el que tenga oídos, escucha el mensaje a las 7 iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Por primera vez en Apocalipsis encontramos la referencia al árbol de la vida. Encontraremos esta referencia también al final del libro. Por ello es necesario prestarle atención a esta evocación al árbol de la vida. Será interesante observar cómo el Génesis inicia haciendo mención al árbol de la vida y cómo este árbol de la vida es presentado en el Apocalipsis. Fundamentalmente, esta expresión, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, habla de esta vida plena y total que se encuentra en Dios.